¿sí? Recuerden que yo les explicaba que, voy a hacerlo por acá, cuando vimos ángulos, teníamos dos semirrectas cortadas, ¿cierto? Por un mismo vértice hacían un ángulo, ¿cierto? Si yo unía esas semirrectas, formaba un triángulo. ¿Por qué triángulo? Porque tiene tres ángulos. Por eso se llama triángulo. Y les explicaba que un ángulo es la unión de dos semirrectas que se cortan en el mismo vértice, ¿vale? Entonces, fíjense que tenemos distintas clasificaciones para cada uno de esos triángulos, ¿vale? Esas clasificaciones van a depender de si es de acuerdo a lo que mide cada uno de sus lados. Uy, espérame. De acuerdo a lo que mide cada uno de sus lados. Esas líneas mías. De acuerdo a lo que mide cada uno de sus lados. O de acuerdo a lo que mide cada uno de sus ángulos. ¿Vale? Entonces existen dos clasificaciones principales. Por los lados y por los ángulos. ¿Vale? Entonces, básicamente, por los lados. Ayúdenme en el chat, según lo que vieron. Por los lados, ¿qué clasificaciones hay? Equilátero. Equilátero. Listo. Otro, isósceles. Listo. Y el otro, escaleno. Perfecto. ¿Hay más? Jaimito, ¿qué no sabes? Entonces no has hecho Khan Academic todavía. Bueno, listo. Listo, entonces, los lados, los equiláteros, son aquellos triángulos, figura que tiene tres lados y tres ángulos, que tienen sus lados iguales. ¿Vale? Todos los triángulos que tengan la misma medida en sus lados se llaman equiláteros. ¿Vale? Isósceles son aquellos que tienen solamente dos lados iguales. La condición es que dos lados sean iguales. El tercero puede ser de la medida que sea. Si ya dos de ellos son iguales, tenemos un equilátero, perdón, un isósceles. Lo que iba a decir era que, según esa condición, entonces, los equiláteros también son isósceles. Porque si tienen la condición de que solamente dos lados sean iguales y este tiene tres lados iguales, entonces clasifica dentro de los dos grupos. ¿Vale? Repito, todos los equiláteros son isósceles, porque cumplen la condición de que dos de sus tres lados son iguales. Y como el equilátero tiene sus tres lados iguales, por eso también tienen esa clasificación, ¿vale? Y el escaleno es todo lo contrario al equilátero. Todo lo contrario al equilátero. Y es que básicamente todos sus lados son diferentes. Todos sus lados. Oh, por Dios. Oh, se borró todo. Se borró todo. Pero bueno, iban en escalenos. Entonces, escalenos es
que todos sus lados son diferentes. ¿Vale? Esa es la clasificación de triángulos por sus lados. ¿Vale? Entonces, según esta explicación, ya podríamos resolver esta práctica que dice clasifica triángulos a partir de sus lados. Fíjense que son 4 preguntitas nada más. Entonces, longitud de los lados y empezar. Le voy acá. Listo, vamos. Entonces ayúdenme. Dice, completa la siguiente tabla para clasificar los triángulos como equilátero o no equilátero. Entonces recordamos que la condición es que, para que sea equilátero, es que todos los lados sean iguales, ¿cierto? Entonces, ¿este sería equilátero o no? Todo mide 7, entonces, correcto. Aquí abajito. Aquí, ¿este sería equilátero o no? ¿Cierto que no? Porque la condición es que los 3 midan iguales. Los 3 lados midan iguales. Aquí el 3 sería equilátero. Listo. Comprobar. Perfecto. ¿Sí ven? Muy bien. Siguiente. Dice, clasifica el triángulo DEF. Entonces ahí va otra parte de la explicación. Todos los triángulos se nombran siempre con el símbolo de triángulo, siempre, esto es, ese pulso mío para hacer triángulos, Dios mío. Ya compré un mouse, ya lo voy a traer y mejoraré, lo prometo. Y siempre se nombran desde usando sus letras. Recuerden que cada vértice, yo les explicaba que se les podía poner cualquier letra, ¿vale? Como aquí no estamos hablando de un ángulo en particular, recuerden que en un ángulo yo les mencionaba que la letra donde estaba el ángulo era la que iba en la mitad siempre. Aquí no es necesario, aquí simplemente colocamos las letras que comprenden ese triángulo para nombrar. Por eso, fíjense cómo se lee. Clasifica el triángulo DEF por sus lados. ¿Listo? ¿Que se puede el triángulo EFD? Sí se puede. ¿Que se puede el triángulo FDE? Sí se puede. En este caso estamos nombrando el triángulo nada más, no sus ángulos. ¿Vale? Entonces, espera, me borro por acá y resuelvo. Listo. Entonces, dice, elige todas las respuestas adecuadas. Mire, fíjense que dice todas las respuestas. Recuerden que un triángulo por sus lados puede tener 2 nombres. Y ya saben cuál es la condición. Entonces, ¿es equilátero? No, cierto que no. Porque no cumple la condición de que sus lados sean iguales. Entonces descarto equilátero. Isósceles. Aquí tengo 2 iguales y uno diferente. Entonces isósceles sí es. Escaleno no cumpliría la condición porque la condición es que todos sean diferentes. Todos. Entonces solamente clasifica como isósceles. Listo. Acá. Clasificación. 2 iguales, uno diferente. Isósceles. ¿Cierto? 3 diferentes. Escaleno. 3 diferentes. Escaleno. Sencillo. Acá. 3 iguales. Equilátero. 3 diferentes. Escaleno. O no equilátero. 3 iguales. Equilátero. Listo. Ahí terminaría. Vale. Entonces ahora lo hacemos según sus ángulos.
Fíjense que lo anterior era según sus lados, o sea, la medida de cada lado. Entonces aquí algo que mencionaba una de sus compañeritas, Sami Superpila, es la condición siempre de un triángulo, siempre, voy a ponerlo aquí en rojo, grande, en mayúscula, siempre la suma de los ángulos, y ángulos es con tilde en la A, ángulos de un triángulo, mira acá me faltó, triángulo, siempre es 180 grados, siempre, esto es regla general. La suma interna de los ángulos da 180. Entonces veamos que se cumple. Fíjense acá. 68 más 68 da 136. Y 136 más 44 da 180. Acá, 60 más 60 da 120 y más 60 da 180. Si no les da 180 esa suma es porque los ángulos están mal medidos. ¿Vale? Listo. Entonces, la primera clasificación, agudos, ¿vale? Está relacionada a lo que yo les explicaba de los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Entonces, un triángulo agudo va a ser aquel que la medida de sus ángulos internos, la medida no la suma, la medida es que todos están por debajo de 90 grados, como los ejemplos que tenemos aquí. Este mide 44, 68 y 68. Todos estos miden 60. Fíjense que todos están por debajo de 90. Eso los convierte en triángulos agudos, igual que en la clasificación de ángulos. Si mide menos de 90, es agudo. ¿Listo? Voy. Acá abajo. Rectángulo. Clave. Este es uno de los que más se usa. Van a usar. Voy a borrar estas lineecitas. Este es uno de los que más van a usar en los próximos años. Se usa para un montón de cosas. Y es básicamente que un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo recto. Un ángulo recto siempre es el que mide 90 grados. ¿Listo? Entonces, ya cuando tenga, con la simple condición de que tenga un ángulo recto, ya es un triángulo rectángulo. No importa lo que midan los otros ángulos. Fíjense que aquí son iguales, pero aquí son diferentes. Desde que se cumpla la condición de que tengan un ángulo recto y la suma de sus ángulos de 180, ya es perfecto. Ya sería un triángulo rectángulo. ¿Vale? Sí, ya va a terminar.